Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Hermanos, espero que esta semana todos hayamos experimentado el favor de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas, con nuestra familia, de una manera abundante. Hoy estaremos iniciando nuestro primer tema del discipulado y hablaremos acerca del llamado al Evangelio que todos hemos experimentado. Y también vamos a analizar nuestra fe y el arrepentimiento de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, el llamado al Evangelio, como vemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el llamado al Evangelio, hermanos, el Evangelio literalmente nos llama al arrepentimiento y a la fe. Nuestra vida en Cristo, hermanos, no es solo arrepentirnos. En el momento que creímos y nosotros recibimos de parte de Dios esa fe salvífica para creer al Evangelio, en el momento que nos arrepentimos no termina ahí. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, de ahí en adelante toda nuestra vida debe de ser una vida de arrepentimiento, toda nuestra vida, porque mientras más crecemos en santidad, vamos viendo más la voluntad de Dios para nosotros y vamos viendo también nuestra negligencia, nuestro pecado. Cada día, hermanos, hay algo por lo cual arrepentirnos, porque pecamos todos los días y a cada segundo. Entonces, si alguien tiene el pensamiento de que ya no peca, hermanos, eso no puede ser. Todos los días hay algo por lo que tenemos que arrepentirnos. Todos los días pecamos, a cada segundo, y debemos de tener una vida de arrepentimiento constante. Alguien que se arrepiente y cree es porque ha escuchado antes el Evangelio, el mensaje del Evangelio. La fe y el arrepentimiento, hermanos, son precisamente fruto del Evangelio. ¿Sí? La fe y el arrepentimiento. Romanos capítulo 10, 14, ¿no? El apóstol Pablo está hablando, porque la misma escritura también menciona, ¿no?, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien escucha el Evangelio, cuando alguien escucha la palabra, el mensaje que está en la palabra del Señor, hermano, viene precisamente esa fe y ese arrepentimiento, son fruto del Evangelio. Y como mencionaba ahorita, Romanos 10, 14, Pablo está hablando a los romanos y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces la fe, hermanos, viene por el oír. Y cuando escuchamos el Evangelio, precisamente la fe y el arrepentimiento son fruto de ese Evangelio que se escucha. Para nosotros, hermanos, fue necesario, usted lo recuerda cuando recién se convirtió, para nosotros fue necesario escuchar el mensaje del Evangelio para después creerlo. Para todos fue así. Ahora, para poder hablar del Evangelio, hermanos, necesitamos hablar del pecado. Eso es muy importante que lo podamos comprender. Para poder hablar del Evangelio, cuando tú vas a evangelizar, cuando alguien está siendo evangelizado, hermanos, necesitamos hablar del pecado. Muchas veces hemos escuchado a personas hablar algo que no es el Evangelio. Es triste esto, hermanos, pero es una verdad. Hay mucha gente, hay muchos pastores, hay muchas iglesias que están hablando algo que no es el Evangelio. Y dicen cosas como Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? O Dios te ama tanto que su hijo murió en la cruz por ti y lo hizo para que tú puedas tener ahora una vida mucho mejor. Hermanos, esto no es el Evangelio. Nosotros necesitamos comprender que el Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra inmensa ofensa a Dios, pedirle a Él clemencia. O sea, el verdadero Evangelio nos va a llevar a eso, hermanos. El que nos demos cuenta de nuestro pecado, el que podamos arrepentirnos
de ellos y pedir a Dios clemencia por esas ofensas que hemos hecho contra Él, que son inmensas. Debemos entender que somos enemigos de Dios y que por eso necesitamos precisamente humillarnos y arrepentirnos. Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo escribe estas palabras, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos, hermanos, que somos corruptos moralmente, y que eso nos lleva a cometer actos contra el estándar precisamente de un Dios justo, hermanos, nos damos cuenta, todos somos pecadores por naturaleza, sin excepción. Somos culpables y sin excusa delante de Dios. Y debemos de comprenderlo esto y debemos de venir a un arrepentimiento genuino. Romanos capítulo 3, Pablo habla en el versículo 10 y 12, del 10 al 12, perdón, y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera, dice, no hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que comprender esto. Nosotros, en primer lugar, debemos de comprenderlo para poder precisamente, cuando vamos a hablar a alguien más del Evangelio, nosotros tenemos que estar convencidos de esto, hermanos. Somos corruptos moralmente. Y esa corrupción en nosotros nos ha llevado a cometer todo tipo de actos en contra del estándar de un Dios justo, por lo cual somos pecadores. En Salmo 130, versículo 3, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, si alcanzamos a ver la vileza, hermanos, de nuestro pecado, lo grave de lo que hemos cometido ante Dios, entonces, hermanos, podemos experimentar lo que dicen precisamente las bienaventuranzas. Cuando Jesús empezó su ministerio y el primer sermón que dio en el Sermón del Monte, cuando Él dijo: bienaventurados los que lloran, podemos comprender esto. ¿Por qué? Porque precisamente lloran al ver la transgresión delante de Dios, porque ven la distancia que hay entre ellos y Dios, ¿no? Y no la pueden cubrir, esa distancia. No hay una manera de acercarse a Dios mientras hay transgresiones, mientras hay pecados. Y lo que hemos experimentado, hermanos, los que hemos experimentado, el gozo de la conversión, seguramente habremos experimentado ya el llorar al ver nuestras ofensas ante Dios, porque Dios ahí en su santidad y en su grandeza pudo hacernos entender la maldad de nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, ha habido un profundo pesar, ¿no?, en nuestra vida, precisamente cuando nos damos cuenta del pecado, pero también un inmenso gozo. Por un lado, una gran tristeza, ¿no?, al entender esa separación entre Dios y nosotros, y por otro lado, una profunda alegría al comprender precisamente el regalo de la cruz que Dios nos dio. Porque a través de este regalo que Él nos da, Dios cubre la distancia entre Él, que es santo, y nosotros, que somos pecadores. A través de este regalo, Dios provee lo que en nuestro corazón arrepentido necesitamos para estar cerca de Dios. Hermanos, hemos de sentirnos pecadores. Tienes que preguntarte esto, hermano: ¿has sentido el dolor, el quebranto de saberte pecador? ¿Has sentido vergüenza por la vida sin Dios que llevamos en un pasado? Esa culpa, hermanos, que sientes, te lleva verdaderamente a los pies de Cristo. ¿Qué te inquieta, hermanos? ¿Qué es lo que te mueve precisamente? La culpa, en este caso, podríamos verlo, la única forma de poder justificar tal vez de que sintiéramos algo de culpa en nosotros es cuando la culpa te lleva precisamente a los pies de la cruz.
Porque en nuestra vida práctica, hermanos, la culpa es aquello que nos dice, que nos alerta que algo está mal en nosotros, que va a caer un castigo, ¿no? Un juicio en nosotros cuando estamos haciendo algo mal. Entonces sentimos esa culpa. Y la única manera de poder ver esto de una forma que sea de bendición en nosotros es cuando esa culpa, hermanos, te lleva precisamente a los pies de la cruz. Es como la fiebre, ¿no? Cuando está en nuestro cuerpo buscamos médico, ¿verdad? Porque entonces nosotros necesitamos sentirnos mal por la comprensión del pecado en nosotros para precisamente correr al doctor, correr al maestro, correr a aquel que tiene la cura. La culpa, hermanos, nos lleva a la fe y al arrepentimiento. Y cuando es así, entonces es la única forma que podríamos decir que te puede ayudar la culpa. Fuera de eso, si no te lleva a Jesús, a arrepentirte y a creer en Él, hermano, estás en un problema muy serio, culpándote. Y hay mucha gente que en esa culpa hace locuras. Terminan muchos de ellos hasta suicidándose por la culpa, ¿no? Pero en este caso, bueno, como lo estoy explicando, si el Señor está hablando a tu vida, si estás escuchando el Evangelio y te das cuenta precisamente, ¿no?, de la maldad que hay en ti, de tu pecado, y sientes esa culpa, si esa culpa te lleva precisamente, hermano, a la cruz, te lleva a los pies de la cruz, te lleva a la fe y al arrepentimiento, entonces, pues, gracias a Dios que puedes sentir en este sentido esa culpa, en este sentido solamente. Ahora, ¿de qué sentimos la culpa en nosotros? ¿O de qué nos arrepentimos? Bueno, precisamente de haber transgredido, de haber violado, pues, la ley de Dios. Hermanos, la caída del hombre provocó en su mente rebelión contra Dios y contra sus estatutos. Esa es la realidad, ¿verdad? La caída del hombre, hermanos, provocó una voluntad en el hombre que quiere seguir precisamente su propio camino, ¿no? No quiere tomar en cuenta a Dios. Entonces, por naturaleza, somos injustos. Por naturaleza, hermanos, no nos gusta Dios. Y eso lo digo, hermanos, con una realidad. Por naturaleza, no nos gusta Dios. Y no lo queremos en nuestra vida, por naturaleza. Ustedes recuerdan cuando escuchábamos al Señor en un inicio que nos estaban compartiendo. La naturaleza que teníamos era esa, hermanos. Éramos injustos. No nos gustaba nada que tenía que ver con Dios. No lo queríamos en nuestra vida. Ahora, nosotros que hemos creído, hermanos, eso debió de haber cambiado. Lo triste es que hay muchos cristianos, o que se llaman cristianos, que todavía viven de esta manera, hermanos. No les gusta Dios y no lo quieren en sus vidas. Quieren seguir viviendo de acuerdo a su propio criterio y a sus propios preceptos. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ustedes recuerdan, nos encontrábamos en la peor condición en la que puede estar un ser humano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos, sordos espiritualmente, sin capacidad de hacer lo bueno, literalmente, aborreciendo a Dios. O sea, aun cuando decíamos que lo conocíamos, lo aborrecíamos con nuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Éramos esclavos del pecado, teníamos una mente reprobada, o sea, defectuosa por el pecado, y sin poder reconocer ese pecado, era lo peor. Separados de Dios, siendo dignos de muerte, y una muerte eterna, sin esperanza, viviendo literalmente como hijos del diablo, sin poder hacer además absolutamente nada para salir de esa condición. Así es como nos encontrábamos, hermanos, ¿verdad? Así era la condición en la que Dios nos encontró. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32 dice que estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Esa era la condición en la que Dios nos encontró. Nos encontrábamos algo así como, piensen en este ejemplo, como un náufrago, ¿no? En medio del mar. Y imaginemos que se acerca un bote salvavidas con unos marineros que le quieren salvar. Pero él en medio del mar está agarrado a una maleta enorme, ¿no? Y no quiere soltarla. Y se está ahogando, lo está arrastrando esa maleta al fondo del mar. Se está ahogando con la maleta, pero no quiere dejarla, porque hay cosas preciosas para él. Eso representa su vida, sus posesiones, sus costumbres. Pero esa maleta se está hundiendo y él se va a ahogar con esa maleta, por poner un ejemplo. Nuestra vida, hermanos, se estaba yendo a pique. Ustedes recuerdan, cuando llegamos al Señor, nuestra vida se estaba yendo a pique. Intentábamos hacer todo lo posible por mantenernos a flote con nuestras propias fuerzas. Pero no queríamos dejar nuestra vida, ¿verdad? No queríamos dejar nuestras costumbres, ni nuestro orgullo, ¿verdad? No queríamos dejar nuestros pecados, nuestra suficiencia, ¿no? Preferíamos otras cosas antes que Dios, esa es la verdad. Y nos estábamos hundiendo literalmente. ¿Por qué? No queríamos dejar esa vida vacía, de perdición, que nos estaba llevando directito al infierno, literalmente. Porque sin arrepentimiento genuino, hermanos, estamos destinados, escucha bien, a quedar separados de Dios por toda la eternidad, sin arrepentimiento genuino. Estábamos destinados a sufrir su ira eternamente, porque la ira de Dios, hermanos, la ira de Dios es la constante condena en la que se encuentra un inconverso. Así de duro es cuando hablamos del Evangelio. La ira de Dios es la constante condena en la que se encuentra un inconverso. Juan 3:16, ¿no? Pero el que rehúsa, dice, creer, Juan 3:36, perdón, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Qué impresionante, qué versículo tan fuerte, ¿no? Cuando estamos compartiendo, nos gusta compartir 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos encanta decírselo a la gente, pero nadie usamos este pasaje 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También palabras muy claras y fuertes del apóstol Pablo. Y en el capítulo 2 de Romanos, el versículo 5 dice, pero por tu dureza, dice Pablo, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermanos, estábamos destinados a sufrir el juicio de Dios, pero gracias a Dios, tú lo puedes decir ahí en tu corazón, gracias a Dios, nos ofreció el perdón de pecados, que fue refrigerio y es refrigerio para nuestra alma. Y conocimos el Evangelio, ¿verdad? Hermano, tú estás escuchando este discipulado en este día porque Dios te ha acercado a conocerle. ¿Te das cuenta? Estás escuchando este discipulado porque Dios te ha acercado a conocerle. Es como esas barcas, vuelvo al ejemplo del náufrago, es como esas barcas que se acercan al náufrago y le dicen, oye, deja tu maleta. ¿No ves que te vas a ahogar? No te sirve para nada. Es para ti inútil. Está siendo tu perdición. Suéltala, ¿no?
Y en el momento que Él la suelta, bueno, eso lo vamos a entender en este ejemplo como el arrepentimiento, ¿verdad? Y por otro lado, otros marineros le están diciendo, ven, mira, súbete, agárrate de esta cuerda, aquí te vamos a cuidar, te vamos a tapar, aquí en esta barca tenemos alimentos, sube. Y si él lo hiciera, ¿verdad? Y se toma de la cuerda y sube, bueno, en este ejemplo a eso le vamos a llamar fe. Y aquí es cuando Dios nos llama, hermanos. Miren, nos ofrece el perdón de pecados, la salvación, y entendemos el Evangelio. Así es cuando Dios nos llama. ¿Te das cuenta? Sueltas la maleta y subes al bote. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Dejas tu maleta, ¿no? Déjala. Deja tu manera necia de vivir y cree en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. El náufrago se arrepiente precisamente cuando suelta la maleta. Suelta las cosas del pasado. Se libera de ese peso, ¿no? Y el náufrago tiene fe cuando cree que esos marineros le pueden salvar, que ese bote es seguro. Cree que esos marineros verdaderamente le están diciendo la verdad, ¿verdad? Y se agarra de la cuerda y se sube. Eso es fe. Así el pecador, hermano, muestra arrepentimiento cuando deja atrás su vida, cuando deja atrás sus pecados y cuando muestra fe. Cuando él muestra fe, se toma del Señor Jesucristo y sabe que ahí hay seguridad, sabe que ahí hay perdón, sabe que ahí hay vida eterna. ¿Se dan cuenta? Arrepentimiento y fe. Ahora, podemos entender, hermanos, qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es más que una profunda tristeza por el pecado, ¿sí? Un profundo alejamiento del mismo, del pecado, y una profunda repulsa por el pecado. Eso es el arrepentimiento verdadero. Si realmente hemos conocido al Señor Jesucristo, hermanos, nos alejamos de todo aquello que es enemigo del Señor Jesucristo. Si realmente lo hemos conocido. Cuanto más le conozco, más confío en Él y más quiero agradarle a Él. Y porque quiero agradarle a Él, entonces más me alejo de aquellas cosas pues que a Él no le agradan. ¿Sí se dan cuenta? Pero pregúntate entonces, después de esto que acabo de explicar, hermanos, ¿es real? ¿Es real mi arrepentimiento? Porque arrepentirme, hermanos, es decirle sí a Jesús y decirle no al mundo. Eso es arrepentirme. No puedes agarrarte a la cuerda para subir al bote y seguir agarrado a tu maleta, ¿no? Pues si te arrepientes, la dejas atrás. La dejas atrás, esa vida vana. Decir a algo que sí, hermanos, decirle a algo que sí, supone que digas no a lo demás, ¿verdad? O sea, si tú dices que sí a algo, estamos suponiendo que estás diciendo no a lo demás. Un hombre al casarse le dice sí a su esposa y le dice no a todas las demás mujeres del mundo. ¿Es así en tu vida? Alguien que dice amar a los niños, ¿verdad? Pues tiene una profunda repulsión, claro, por el aborto, por el maltrato, ¿no? Por la pedofilia. Porque un sí lleva muchos no. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si nosotros dijimos sí al Señor Jesucristo, hermanos, piensa un momento, ¿cuántos no estamos diciendo? Tú le dijiste que sí al Señor Jesús. Piensa, ¿cuántos no estás diciendo? ¿A cuántas cosas estás renunciando? Estamos renunciando, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanos, no vienen a Cristo porque no quieren dejar su pecado, sus placeres? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos quieren que los suban al bote con todo y la maleta, no? ¿Sí se han dado cuenta?
Tal vez entre nosotros hay gente que está así, ¿no? Quiere estar en el bote con Dios, pero quiere tener su maleta agarrada todavía. Decirle que sí a Cristo, hermanos, es decirle no al mundo. Tan sencillo como eso, pero para unos tan difícil. ¿Verdad? Para unos les enoja eso, porque quieren, como lo mencioné hace un momento, quieren estar en el bote con todo y su maleta. Aunque esa maleta representa su vida vacía, su vida de pecado, su desobediencia, ellos quieren seguir en esa actitud. Santiago capítulo 4, versículo 4, que es lo que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, no podemos vivir con ambas cosas. O estamos con el Señor o estamos en el mundo. Así de drástico es. No puedes vivir con las dos. O estás con el Señor o estás con el mundo. Nuestra conversión, hermanos, no es real si no le decimos que no al mundo. Y eso se lo digo claramente, hermanos. Tu conversión no es real si no le dices no al mundo. Hermanos, podemos pasar años con una mano en la cuerda y la otra mano en la maleta, sin ser salvos, sin ser salvos. Podemos ir a la iglesia y participar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero seguir amando nuestra maleta, sin querer renunciar a ella. Y eso no se puede. Podemos vivir engañando a otros y engañándonos a nosotros mismos, sin dejar el pecado, pensando que basta con agarrar la cuerda, ¿no? Sin subir al bote. Nomás me agarro de la cuerda y no me subo al bote. Muchas personas piensan, bueno, pero yo no peco tanto como otros, ¿verdad? En la mayoría de las cosas vivo como cristiano. Hermano, si tú piensas de esa manera, quiero decirte que estás en un problema muy serio. Porque este tipo de personas, hermanos, jamás se van a arrepentir. Jamás van a poder tener un encuentro genuino con Dios, donde ellos sientan ese dolor por el pecado y puedan clamar clemencia a Dios diciéndole, perdóname, ¿cómo es posible que no he vivido de esta manera ofendiéndote? Entonces, es como, hermanos, vemos en algunas tiendas también otro ejemplo, ¿no? De que en algunas tiendas hay letreros en la puerta que dicen que no se admiten perros, ¿verdad? Y entonces, imagina que tú llegas con un perro muy pequeñito, un chihuahua chiquito, lo llevas es más en tu bolsa, ¿no? En tu camisa, o las hermanas en sus bolsas de mujer. Y llegas pensando que te van a dejar entrar con ese perro, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, porque perro es perro, no importa el tamaño, chico o grande, es un perro. Y el letrero dice, no se aceptan perros. Así es en la realidad, hermanos, pecado es pecado. Perdón. Así es en la realidad, pecado es pecado, pequeño o grande. Quizá pensamos, bueno, si soy pecador, pero mis pecados son tan chiquitos que casi ni se ven, ¿verdad? Y hermanos, recordemos que con un solo pecado ya estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado es suficiente para estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero crees que Dios dejaría entrar a un pecador al cielo porque pecó poquito? ¿Sí has pensado eso? Hermanos, somos pecadores y no importa si tus pecados son verdes, rojos o azules. No puedes entrar a la presencia de Dios si no te arrepientes. Y ahí está la clave, ¿verdad? No podemos entrar al cielo, hermanos, a la presencia de Dios, si no nos arrepentimos. Sin arrepentimiento, un solo pecado, hermanos, es suficiente para estar destituidos de la gloria de Dios. Y no importa qué
la magnitud de ese pecado que tú sientas, o por muy pequeñito, insignificante que creas que es tu pecado, si no te arrepientes, no puedes entrar al cielo. Y ese arrepentimiento, hermano, no solo es que vea, ¿no? Que vayan en tus palabras, ¿no? No solamente que veas tú en tus palabras, ay, me arrepiento, sino debe de verse en tus acciones, en tus pensamientos, en tu actitud obediente al Señor, en tus intenciones, en tus prioridades, en tu uso del tiempo, ¿se dan cuenta? En tu uso del dinero, en tus metas en la vida, en tu obediencia, pues. Ahí es donde el arrepentimiento verdaderamente se debe de ver, no solamente en tus palabras, porque hay gente que es mustia, ¿no? Personas que son solamente de palabra. ¿Ya? Sí, me arrepiento, pero sigues haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, hermano. Sí me arrepiento de esto y voy y le lloro al Señor. Son puras palabras, porque la actitud sigue siendo igual, ¿verdad? Tus intenciones siguen siendo las mismas. Sigues inclinado al pecado. Eso no es arrepentimiento, hermano. Y tú tienes que saberlo. Porque tal vez por el contexto que traemos de la iglesia en la que nacimos, así fue nuestro actuar, pues, ¿verdad? Veníamos el domingo, le llorábamos al Señor, nos arrepentíamos y durante toda la semana seguíamos haciendo lo mismo, tratando mal a la gente, aprovechándonos, los jóvenes buscando señoritas, ¿no? Para comenzar una relación con ellos, sobrepasándose con ellas, y el domingo otra vez arrepentimiento. Ay, Señor, por eso es en una predicación, yo lo mencioné, vivimos de esa manera, así fue como nos enseñaron, viernes social, sábado sexual y domingo de arrepentimiento, ¿no? Y así es la actitud. Eso no es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no se ve en las palabras, como lo dije, se debe de ver en tus acciones, en tus pensamientos, en tu actitud, en tus intenciones, en tus prioridades, en tu uso del tiempo, en el uso de tu dinero, en las metas en la vida, en tu obediencia. El verdadero arrepentimiento, hermanos, se ve en los frutos de nuestro corazón. Cristo lo dijo, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú piensas que eres salvo, hermanos, pero en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, hermano, tú solo te estás engañando. Y se lo vuelvo a repetir para que quede claro, ¿no? Si tú piensas que eres salvo, pero en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, hermano, tú solo te estás engañando. Tú solo te estás engañando. Vuelvo al ejemplo del náufrago, ¿no? El náufrago que de verdad se arrepiente dice, es verdad, me voy a ahogar. Si no agarro, si sigo agarrado, perdón, a esta maleta, me voy a ahogar. Y la suelta, ¿no? Y se agarra fuertemente a la cuerda y sube al bote para estar a salvo. ¿Verdad? Así es el pecador, hermanos, que abandona sus pecados, que los deja, que lo deja todo, que quiere cambiar y que se entrega plenamente al Señor Jesucristo. Este es un arrepentimiento, hermanos, que viene producido por una profunda vergüenza de haber ofendido a Dios y un profundo sentimiento de tristeza, ¿no? Que nos lleva a abrazar la cruz de Cristo, precisamente. Y no es algo que solamente te sabe mal cuando hiciste algo que ofende a Dios, no es algo que solamente te sabe mal y te sientes así como que, no, como Judas, ¿no? Sino que esa tristeza verdaderamente te conduce a los pies de Cristo para clamar por su perdón, porque te das cuenta, te avergüenza haber ofendido a Dios de esa manera y vienes y clamas por su perdón, clamas por su clemencia. Señor, perdóname, dame tu gracia. Pablo a los Corintios en la segunda carta, el versículo 9 del capítulo 7 dice, ahora me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados, dice, para arrepentimiento, ¿verdad? Porque han sido contristados, dice, según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte.
La tristeza, dicen las Escrituras, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno se arrepiente verdaderamente, hermanos, no es solamente, lo vuelvo a repetir, como que es porque te sabe algo mal, no. Es esa tristeza verdadera que te lleva a los pies de Cristo. Que te lleva a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué es la fe? También vimos que es el arrepentimiento verdadero, pero ¿qué es la fe, hermanos? La fe, hermanos, no es solamente creer de una forma intelectual, ¿no? Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Creen en la Biblia como creen en Don Quijote, pero no han creído verdaderamente en sus corazones, ¿se dan cuenta? Santiago capítulo 2, versículo 19 dice también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y miren, esta es una realidad, los demonios conocen la Biblia, es una realidad, y mejor que tú, mejor que yo, posiblemente. Son mejores teólogos, ¿no? Pero no son salvos, no son salvos. Tiemblan, porque Santiago lo dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan porque saben lo que les espera, ¿no? Saben que les espera el juicio y el infierno. Por eso tiemblan. Entonces, fe, hermanos, es mucho más que estar de acuerdo. Y esto es muy importante que lo podamos comprender. Fe es mucho más que estar de acuerdo. Tú puedes decir, sí estoy convencido, ¿no?, que el cristianismo es la verdad. Tú puedes decir eso. Pero la verdad es que lo es para otros, no para mí. En la Biblia vemos el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, hermanos, era conocedor de la palabra. Pero él entendió que necesitaba algo más que un conocimiento de la palabra. Por eso fue Jesús de noche. Él necesitaba un milagro de Dios en su corazón. Necesitaba que el Espíritu produciera precisamente ese nuevo nacimiento que Jesús se lo explicó. Cuando Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y 28, está en su defensa hablando ante el rey Agripa, ¿no? Y Agripa oye el testimonio de Pablo y queda maravillado, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Pablo? ¿Crees? El versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa? A los profetas yo sé que crees. Él estaba haciendo su defensa. Y Agripa le contestó, el versículo 28, y por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos creen, hermanos, muchos pueden estar de acuerdo, pero eso no les hace el ser personas salvas. Muchos creen que hay un Dios, pero eso, hermanos, no les hace salvo. Estar de acuerdo no te hace salvo. No te hace salvo. El náufrago, vuelvo a tomar ese ejemplo, puede mirar al bote y decir, yo creo que ese bote es seguro. ¿verdad? Yo creo que si tomo la cuerda me van a subir a bordo. Yo creo que sí tienen comida, ¿no? Pero sí lo creo todo eso, pero no voy a soltar mi maleta. Hermanos, el creer que algo es bueno no te salva. No te salva. Si sigues agarrado a tu vida pasada, si sigues en pecado y te estás hundiendo con tus pecados, hermanos, tienes que reaccionar, soltar de una vez por todas esa maleta. Tienes que preguntarte, ¿es nuestra fe una fe intelectual? Hagámonos esa pregunta cada uno en nuestro corazón. ¿Estamos creyendo solamente con nuestro cerebro o creemos con el corazón? Es más, ¿crees el Evangelio, hermano? ¿Verdaderamente crees el Evangelio? Hermanos, podemos estar escuchando este discipulado y muchas predicaciones en la iglesia y no haber creído en nuestro corazón. Esa es una verdad aterradora. Tú puedes estar escuchando este discipulado, puedes haber escuchado muchísimas predicaciones
en nuestra iglesia y no haber creído en tu corazón. Porque si seguimos practicando el pecado, es probable, hermano, que no hayamos creído. Yo espero que esto te haga reaccionar a ti si estás practicando el pecado. Si seguimos practicando el pecado, hermano, es probable que no hayamos creído el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol: el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué tan claro? ¿Qué más claro que esto, verdad? Y tú tienes que ver en tu vida y en tu corazón, hermano, si sigues practicando el pecado, es probable que no hayas creído. Y lo que dice Pablo, lo que dice el apóstol Juan, debe de golpearte fuerte. Porque el que practica el pecado, dice, es del diablo. Cuando tenemos fe genuina, hermanos, nos entregamos completamente a vivir lo que Dios nos habla en su palabra. Dios nos hace obedecerla. Somos transformados poco a poco por la renovación de nuestro entendimiento. Y la larga lista de pecados de Romanos que leímos, capítulo 1, del 29 al 31, esa larga lista de pecados se vuelve más corta y más débil ante la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Fe, hermanos, es confiar en el Señor Jesucristo porque le conoces, porque le conocemos. Hermanos, una cosa es oír de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo y confiar en Él. Esa es una fe verdadera. Hermanos, tienes que preguntarte también, cada uno de nosotros, ¿es mi deseo diario conocer más a Jesucristo? Y ser honestos con nosotros. ¿Es mi deseo diario conocer más a Jesucristo? ¿O son otros mis intereses? Y ser sincero en ese aspecto. ¿Tenemos una fe viva que nos mueve a la obediencia a Dios? ¿O es nada más una fe de palabras y las cosas que Dios me dice en su palabra para obedecer no me interesan? ¿Es mi fe una fe viva, hermanos, que precisamente me mueve a obedecer a Dios? ¿O continuamos obedeciendo nuestros deseos solamente y viviendo en la práctica del pecado? Pues cada uno debe de analizar su vida. Fe, hermanos, nos lleva a esa relación personal. Es una relación personal entre el Salvador y cada uno de nosotros. Una relación de confianza en que estamos seguros que en el día final, hermanos, Él dirá cuando tú llegues ahí, déjale entrar. Yo lo conozco, es mi hijo. Esa es la fe, la confianza que debemos de tener. Una relación, hermanos, que vemos precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12. Al inicio del Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, no es hijo de Dios el que va a la iglesia solamente, sino el que Dios le ha hecho su hijo. Porque pueden haber muchas personas que van a la iglesia y no creen. Entonces, un hijo de Dios no es el que va a la iglesia solamente. Un hijo de Dios es el que Dios le ha hecho su hijo. ¿Y cuál es la permuta que tenemos ahí, hermanos? Creer. Creer en Él, en su nombre. Y hermanos, nuestra fe crece cuanto más conocemos de Él, cuanto más le amamos, cuanto más experimentamos precisamente lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe crece, hermanos, y es algo seguro. Ahora, ¿cuál es nuestra fe, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Porque si hablamos del arrepentimiento y hablamos ahorita de la fe, pues debemos estar seguros qué es lo que creemos. Tal vez ahí radica el problema, ¿no? Creemos, hermanos, que Jesucristo precisamente es nuestro Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que el amor del Padre le conmovió a dar a su Hijo
como sacrificio por nuestros pecados. Y fue el amor del Hijo que le conmovió a ofrecerse a sí mismo por nosotros. Como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que creemos. Creemos que nuestros crímenes contra Dios, hermanos, eran tan deplorables y las penalidades contra nosotros eran tan severas que solamente podían ser pagadas por medio de los sufrimientos indecibles y la muerte de su Hijo. Creemos que para apaciguar la ira de Dios, hermanos, para satisfacer su justicia, fue necesario que Cristo sufriera el mismo juicio de Dios contra nosotros. Nuestros pecados fueron considerados suyos. Él fue declarado culpable y tratado como culpable. Como leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creemos que él fue abandonado, hermanos, por Dios en nuestro lugar. Sufrió él la ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Creemos que para poder salvar de la muerte eterna, hermanos, fue necesario que Cristo muriera en nuestro lugar para poder salvarnos de esa muerte eterna. Creemos que la resurrección es la evidencia de que Dios aceptó precisamente la muerte de Cristo como pago por nuestro pecado. Como dice Romanos capítulo 4, versículos 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creemos que Dios resucitó a Jesucristo, hermanos, porque su muerte satisfizo la justicia de Dios y obtuvo la justificación del creyente. Creemos que la resurrección de Cristo, hermanos, es la evidencia de nuestra futura resurrección y vida eterna con Él. Como dice 1 Corintios capítulo 6, 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esta es la fe que tenemos, hermanos. Es algo seguro, que ahora posiblemente no vemos, pero que vamos a ver un día. Nuestra fe, hermanos, está basada en Cristo. Y Cristo, hermanos, es alguien confiable. Es una fe en alguien que es capaz. Estamos convencidos de que Él es verdadero y por eso vivimos obedeciéndole precisamente. Creemos en ese Dios que libró al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Que abrió el Mar Rojo, que derribó las murallas de Jericó, que libró a Daniel del pozo de los leones, que resucitó a Lázaro, que multiplicó los panes y los peces, que caminó sobre las aguas. Creemos en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que fue a buscar, ¿no?, a esa oveja perdida precisamente y la salvó. En Él, hermanos, está nuestra fe. No hay duda de que nuestro corazón acerca de Él es verdadero. Esa es la fe cristiana, hermanos. Ahora, ya no servimos más a Satanás. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Jesucristo. Ahora queremos agradarle a Él precisamente. Hermanos, hay tanto por lo que arrepentirnos y tanto que creer. Que Dios haga crecer nuestra fe, hermanos. Y nuestro arrepentimiento para servirle, para servir más y mejor, ¿no?, a nuestro Señor Jesús. Si Dios, hermanos, nos ha hecho nacer de nuevo para su gracia, por su gracia, nos ha dado arrepentimiento y fe, porque Él fue el que puso esa fe salvífica en nosotros. Todo eso se debe demostrar a través de nuestra vida actual, a través de nuestros frutos. Eso es muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo esto, hermanos, debemos de hacerlo con gozo y con el deseo en nuestro corazón de glorificar al Señor. Para el verdadero creyente, hermanos, la vida cristiana no es una carga, ¿verdad? Para el verdadero creyente, la vida cristiana no es pesada, porque para él es un deleite buscar la gloria
de Dios en su vida, en todo momento, en todo momento. Para un verdadero creyente, hermanos, obedecer a Dios y servirle es algo que surge de su corazón agradecido. No, no por imposición ni por obligación, sino como una respuesta natural al favor de Dios tan bueno, ¿no? Y por haber precisamente experimentado su gracia, por ese favor recibido, hermano. Entonces, el perdón precisamente de sus pecados, ¿no? Donde a través de eso se experimenta la gracia y el amor de Dios. Es como una ilustración, ¿no? De una mujer que estaba casada con un hombre que era un auténtico tirano, literalmente. Un hombre que siempre le estaba exigiendo, que le escribía largas listas de lo que demandaba de ella. Y aquella mujer vivía pues triste, vivía abatida, vivía deprimida, vivía agobiada, porque nunca podría cumplir con aquellas exigencias. Entonces, al cabo del tiempo, ese hombre pues se murió y esta mujer quedó viuda. Y pasó el tiempo y se casó con un buen hombre, que era amoroso, que era cuidadoso, que la tenía a ella en consideración, ¿me explico? Y pasado un tiempo, haciendo ella pues limpieza, aquella mujer estaba haciendo limpieza en su casa y se encontró con una de aquellas listas nefastas que su primer marido le hacía. Y ella con espanto, ¿no? La agarró y empezó a leer y se dio cuenta de que todo lo que ella hacía ahora lo estaba haciendo por su actual marido, con gozo, con amor y con gratitud. Todo lo que le decía, en esas cartas, ella ahora lo estaba haciendo por su actual marido con gozo, con amor, con gratitud. Así nosotros, hermanos, no podíamos simplemente cumplir esa ley, ¿no? Que lo único que mostraba era nuestra incapacidad. No dábamos la talla, literalmente, y francamente y honestamente, ¿verdad? Nos quedábamos cortos ante la santidad de Dios. Pero cuando nos encontramos con Cristo, hermanos, Él transformó nuestro corazón de tal manera que crea en nosotros un nuevo deseo, ¿no? Y ahora hacemos todo lo que hacemos porque le amamos a Él, casi sin darnos cuenta. Avanzamos en santidad, avanzamos en obediencia, porque Él ha hecho un milagro en nuestra vida y por eso creemos, hermano, crecemos, en buenas obras. Por eso, gracias a la gracia de Jesús, que nos ha dado un nuevo corazón. Para terminar, hermanos, les invito a que nos hagamos estas preguntas y seamos honestos y podamos contestarlas honestamente también. ¿Tengo fe, verdaderamente, fe genuina? ¿Creo fielmente en la palabra de Dios? ¿Me he arrepentido de mis pecados sinceramente? ¿He alcanzado a ver mi miseria y mi propia condición? ¿Muestra mi vida una verdadera conversión y transformación? ¿Vivo como un creyente genuino? Hermanos, si aún no experimentas un verdadero arrepentimiento y una fe genuina, si para ti es una lucha vivir la vida cristiana, si estás viviendo en tus fuerzas pensando que si eres creyente, pero tus frutos no son los de un verdadero cristiano, si no te deleitas, hermano, en obedecer y servir al Señor, y es para ti una carga, y lo haces solamente por el compromiso de llamarte cristiano, hermano, Dios te llama a arrepentirte. Dios te llama a arrepentirte verdaderamente. Dios te llama a clamar a Él para que te salve y puedas experimentar una verdadera conversión. Si eres un congregante fiel a la iglesia, pero Dios te permite ver que no has nacido de nuevo, hermano. Escucha con atención, es tiempo de detenerte y acercarte a la cruz de Cristo. Acercarte al Señor, a su sacrificio, donde hay esperanza precisamente para el pecador.
Hermanos, reconozcamos nuestro pecado. Seamos honestos, como dije hace un momento. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y primera de Juan capítulo 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Busquemos a Dios. Mientras aún hay tiempo, Dios es bondadoso y misericordioso para perdonar. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pongamos nuestra fe, hermanos, en aquel que es poderoso para perdonarnos y salvarnos. Volvámonos precisamente a Dios. Hermanos, considere cada uno su propio camino. ¿Estamos en el bote o aún estamos aferrados a la maleta? Con el ejemplo que puse. El apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 13 de la segunda carta que les envía, en el versículo 5, y dice: ustedes, ¿verdad? Ustedes son, dice, los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen, dice el apóstol Pablo, a ver si se mantienen en la fe, y si reconocen, dice, que Cristo no vive en ustedes, será tanto como no superar la prueba. Esa es la versión hispanoamericana. Y quise leer esta porque es muy clara, ¿no? Ustedes, dice, son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen. Y dice Pablo, a ver si se mantienen en la fe. Y si reconocen, mire lo que dice, si reconocen que Cristo no vive en ustedes, será tanto como no pasar la prueba. Salmo 32, versículos 3 y 5. Mientras callé, dice el salmista, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió por mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, dice el salmista. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermano, que Dios hable a nuestros corazones y nos lleve a vivir un cristianismo verdadero para su gloria y honra. Vamos a orar. Señor, en primer lugar queremos pedir tu ayuda a nuestras vidas. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Señor, queremos vivir verdaderamente en obediencia a tu palabra, para gloria de tu nombre. Oramos por aquellos que aún no son salvos, Señor. Aquellos que en este momento estén escuchando este discipulado, y que tu Espíritu Santo, Señor, les conmueva y les haga ver la condición de sus vidas. Si han vivido, Señor, en desobediencia a ti, deleitándose en el pecado. Oramos para que de una vez por todas, Señor, puedan soltar esas cosas del mundo, de su propia vida, que han impedido, Señor, el que puedan vivir unas vidas de obediencia continua a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra. Oramos para que tengas misericordia, Señor, y en este tiempo puedan verdaderamente comprender el arrepentimiento y la fe en ti. Oramos también, Señor, por aquellos que pueden estar pensando que son salvos y no lo son. Y te pedimos, Señor, que tú hables a los corazones de cada uno de ellos. Porque ese engaño, Señor, del enemigo, ese engaño de uno mismo, es tan sutil, tan delgadito, Señor, que podemos estar pensando que somos salvos y no es así.
Ayúdanos a que haya verdaderamente esos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Oramos para que en este tiempo también, al escuchar este discipulado, tú nos muevas, Señor, a examinar nuestros corazones. Y como leímos este último pasaje, Señor, si nos damos cuenta que Cristo no está en nosotros, pues prácticamente es como no haber aprobado ese examen. No queremos ser hallados así por ti, Señor. Ayúdanos. No queremos estar pensando que somos salvos y no lo somos, porque no hay fruto en nuestras vidas digno de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Y oramos por todos aquellos, Señor, que verdaderamente han creído a tu evangelio, que viven vidas, Señor, de obediencia a ti, buscando reflejar tu vida en ellos, Señor. Buscando bendecir a tu iglesia, buscando edificar a tu iglesia, buscando, Señor, el que tú puedas llegar a los corazones y provocar esa vida verdadera. Oramos por todos aquellos, Señor, que verdaderamente han comprendido la fe, han comprendido el arrepentimiento y que están en esa mortificación del pecado, para que tú puedas ayudar a que se permanezca fiel a ti, a tu palabra. Señor, no queremos vivir en este tiempo solamente en apariencias, solamente, Señor, en hipocresía. Queremos vivir verdaderamente para glorificarte a ti y mostrarte ese amor al obedecer tus mandamientos. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.